buenas tengan todos. Hoy vamos a hablar sobre la ley del sello y la ley del timbre. Primero empezaremos con la ley del timbre para dar un poquito más de contexto y así sucesivamente encajaremos también la ley del sello. Ok, primero que nada tienen que entender que la ley del timbre es una ley que fue estipulada en 1873, que específicamente hablaba sobre que todo tipo de papel, ya sean naipes, papeles y periódicos, debían tener un sello que era impuesto para ser visto como un tipo de impuesto, o sea, algo que había que pagar, había que gastar dinero. Esto era algo que afectaba mucho a los colonos americanos de esa época, puesto que estos impuestos no se pagaban de otra manera, sino que con la libra esterlina, que era un tipo de moneda extranjera, no colonial, que afectaba severamente el bolsillo de los colonos americanos. Ya con esto podemos dar inicio al video y sigamos para allá. Muy buenas tengan todos. Hoy vamos a hablar con unos colonos americanos de la época de los años de Cristóbal Colón, sabrá Dios de cuándo, no sé. En pocas palabras, bienvenidos al noticiero del día de hoy. Hoy vamos a hablar con unos colonos americanos sobre dos tipos de leyes, que son la ley del sello y la ley del timbre. ¿Qué son o qué habrá pasado con dicha ley? Vamos a averiguarlo. Amor y paz. Para nosotros los americanos colonistas, esto solo era una forma que crearon los ministros y el Parlamento británico para sacarnos dinero a las colonias americanas. De hecho, estamos de acuerdo con lo que hizo Patrick Henry, el cual fue un padre fundador importante y el cual denunció este acto ya que a él también le pareció una injusticia. De hecho, hasta llamó este acto tributación sin representación. Estamos muy agradecidos con lo que dijo él y con lo que hizo, porque sentimos que no estamos solos y tenemos cierto apoyo respecto a esta situación injusta. También creemos que estas leyes aprobadas no son más que una falta de respeto y una invasión a nuestro terreno, ya que gracias al Writs of Assistance los soldados británicos pueden aparecerse cuando quieran en mi puerta e invadir mi casa y mi privacidad, en busca de evidencias o aparentemente en busca del sello del rey. Nosotros los colonos americanos nos oponemos a esta ley porque consideramos que el Parlamento británico no tenía derecho a imponer impuestos a las colonias sin nuestro consentimiento. Además, creemos que la ley viola nuestros derechos como ciudadanos británicos, ya que no tenemos representación en el Parlamento británico y por lo tanto no podemos participar en la toma de decisiones que eventualmente nos afectará en nuestra vida. Para nosotros los americanos colonistas fue una injusticia y una molestia que nos hicieran pagar por cada papel que utilizáramos, ya eran naipes, papeles legales o periódicos. Esto fue una injusticia ya que fue por el gobierno británico y nos hacían pagar por la moneda libra esterlina británica y no por la moneda colonial. Acceder al sistema legal y expresar desacuerdos. Muchos colonos vieron la ley del timbre como una violación a sus derechos y protestaron y finalmente contribuyó a la Revolución Americana. La ley del timbre fue una ley dada por el gobierno británico, el cual consistía en de que productos sellados que tienen que ver con papel, como revistas, periódicos, etcétera, tenían que tener un pequeño sello, una pequeña marca que decía que estaba hecho en territorio británico o hecho por británicos, lo cual consistía en 18 colonias, las cuales tenían este deber de hacerlo y pagar un pequeño impuesto por este sello que era dado a gente de la guerra, una guerra muy famosa, la guerra que duró 7 años. Simplemente la gente no estuvo de acuerdo, ya que empezaron a tener fracasos, pérdidas graves y empezaron hasta quebrar sus negocios por esta ley, ya que estos impuestos eran muy elevados en esos momentos, la cual con rabia y desespero por recuperar su dinero o que la ley cambie para que puedan volver a empezar desde cero, empezaron a hacer revuelas, saqueos, empezaron a incautaar mercadería, etcétera, la cual terminó después de un tiempo en que el gobierno se dé cuenta de que estaban haciendo mal o simplemente era un gobierno un poco corrupto, cambiaron esta ley y bajaron mucho los impuestos al punto de no tener riesgo al invertir o al pagar estos impuestos, ya que simplemente no iban a tener pérdidas o no iban a tener riesgo de pérdida. Gracias. Hoy quiero hablarles de una ley que tuvo un impacto significativo en nuestra historia, la ley de
entre comillas, impuestos sin representación. Esta ley fue la chispa que nos encendió nuestras protestas violentas. Y aquí les explico por qué. En aquel entonces nos encontrábamos bajo el dominio británico y nos sentíamos frustrados porque estábamos siendo obligados a pagar impuestos sin tener presentación en el Parlamento, argumentando que esto iba en contra de nuestra Constitución británica, ya que no habíamos aceptado este impuesto a través de la representación. Y así comenzaron las protestas, nos levantamos en contra de esa injusticia y luchamos por nuestros derechos. No podíamos quedarnos con los brazos cruzados, mientras éramos grabados sin tener voz ni voto en las decisiones que nos afectaban directamente. La idea de impuestos sin representación se convirtió en nuestro lema. Nos unimos en torno a esta causa, defendiendo la idea de que no deberíamos ser obligados a pagar impuestos si no teníamos una voz en el Parlamento para expresar nuestras opiniones y defender nuestros intereses. Estas protestas no fueron pacíficas, nos enfrentamos a la violencia y al conflicto armado, pero estábamos dispuestos a arriesgarlo todo por nuestros derechos y libertades. Queríamos que se nos escuchara y que nuestros derechos fueran respetados. Finalmente, nuestras protestas y luchas dieron sus frutos. Logramos derrotar esta ley injusta y sentar base para un sistema político más justo y equitativo. Hoy en día recordamos esta historia como un recordatorio de la importancia de la representación y la participación ciudadana. En la toma de decisiones no debemos permitir que se nos impongan impuestos sin tener una voz en el proceso. Así que, amigos, nunca subestimen el poder de alzar la voz y luchar por lo que creen. La historia nos ha enseñado que podemos lograr grandes cosas cuando nos unimos y defendemos nuestros derechos. Sigamos luchando por una sociedad justa y equitativa. Gracias por acompañarme en este video. Iba a poner una conclusión, pero pues no la puedo aprender, así que no hay conclusión. Espero que hayan entendido. Good night. En fin, concluyente a todo este video que acabamos de ver, les haré un resumen aquí, tú sabes cómo, si bien yo. Bien, primero que nada tendremos que entender qué es la ley del timbre, que fue algo que expliqué, pero volveré a repetir. La ley del timbre fue una ley que fue impuesta en 1875. Dicha ley imponía que toda persona espérame ya. En conclusión a todo esto debemos entender primero que coño la madre, coño. En conclusión tendremos que entender primero qué es la ley del timbre. La ley del timbre impuso a los documentos impresos que limitaba la libertad de los colonos americanos, afectó la capacidad para comunicarse, expresar el sistema legal y comunicar. Ahora sí, buenas noches.